Bueno, vamos a empezar la sesión. Hoy nos acompaña la doctora Lidia Cortés y nos va a hablar de la analgesia postoperatoria en los pacientes en la unidad de semicríticos. Sí. Bueno, un poquito, los pacientes semicríticos, pues bueno, como cualquier paciente de UCI, va a requerir una monitorización y un soporte avanzado y dentro de esto, pues claro, un control del dolor bueno va a ser fundamental para la recuperación funcional y la reducción de complicaciones posoperatorias. Un dolor mal controlado en un paciente posoperado va a aumentar la respuesta simpática, una movilización peor de la mucosidad, una mala ventilación, con una mayor estancia y una peor calidad de vida, un peor recuerdo del paciente del proceso posoperatorio. Entonces, nuestro objetivo a la hora de controlar bien el dolor posoperatorio en un paciente semicrítico va a ser tener una analgesia eficaz y segura e individualizada según la cirugía y las comorbilidades del paciente. Son pacientes con una comorbilidad elevada, por eso suelen ser tributarios de permanecer en la unidad de semicríticos, EPOC, con insuficiencias renales, unas hepatopatías, cardiopatías. Tienen un alto riesgo de presión respiratoria por el uso de opioides, por eso la necesidad de titular y evitar la acumulación de los mismos, ajustando la dosis según la función renal, hepática y la perfusión tisular y la necesidad que vamos a tener de estos pacientes de un trabajo multidisciplinar. Esto lo voy a pasar rápido, de 4 escalas validadas, tanto para pacientes comunicativos, 2 en el caso de la EVA y la escala numérica, y en el caso de no comunicativos vamos a tener también 2 escalas, pacientes que no se pueden comunicar con nosotros y tenemos que evaluar el dolor. La reevaluación, bueno, idealmente cada 4 o 6 horas y tras cambios terapéuticos con un registro continuo y la adaptación según intensidad del mismo. Entonces, bueno, esto no voy a entrar, pero bueno, la EVA y la escala numérica del 0 al 10, la diferencia con el EVA y la escala numérica es que en teoría el EVA tienes que tener como una regla de 10 centímetros y que el paciente te lo marque, y en el caso de la escala numérica él te lo verbaliza. Las constantes, fundamental tenerlas monitorizadas, tensión arterial invasiva o no invasiva, frecuencia cardíaca, respiratoria, la saturación al nivel de sedación, con esta reevaluación que ya os he dicho, y monitorizar los posibles efectos adversos. Depresión respiratoria, más o menos habitual con el uso de opiáceos, de opioides, náuseas y vómitos, los náuseas y vómitos, el delirium y la retención urinaria secundaria. Es necesaria una estrategia multimodal que combina mecanismos de acción para maximizar la eficacia y minimizar los efectos adversos. En esta estrategia multimodal vamos a tener los analgésicos básicos, no voy a entrar en la escala de la OMS y esto porque lo tenéis más que esto, los opioides, adyuvantes, técnicas regionales y las medidas no farmacológicas. Se prefiere en este tipo de pacientes la analgesia preventiva, es decir, adelantarnos al dolor para que no haya un efecto rebote cuando se ha pasado el efecto de la analgesia intraoperatoria y con una titulación dinámica de la misma, por eso la necesidad de la reevaluación frecuente. Analgésicos básicos, se prefiere el paracetamol porque tiene un buen perfil de seguridad, alterno con un AINE, un antiprostaglandínico, ibuprofeno, que ahora ya lo estamos usando endovenoso, el desquetoprofeno y el ketorolaco, que nosotros lo reservamos para los pacientes semicríticos, no lo solemos usar, lo usamos más para, lo titulamos para los niños a 1 miligramo kilo. Son coadyuvantes todos estos útiles y bueno, con un perfil de riesgo bajo, pero bueno, hay que tener en cuenta la insuficiencia renal, hemorrágico y o la úlcera péptica. El paracetamol, 1 gramo cada 6 u 8 horas, máximo 4 gramos. Los AINES, lo que hemos dicho, y combinamos idealmente el paracetamol y el AINE porque se potencia así el efecto analgésico y disminuye el uso de opioides. La vía endovenosa en estos pacientes, evidentemente, es de elección y debe de administrarse pautada y no solo a demanda para evitar las fluctuaciones del dolor. La analgesia pautada, ¿qué va a hacer? Pues va a mantener unos niveles plasmáticos óptimos, estables del fármaco y va a evitar picos y valles del dolor. Y la administración a demanda retrasaría el alivio y generaría mayor sufrimiento en el paciente, ansiedad y respuesta al estrés. Hipertensión, aumento de la frecuencia cardíaca, con lo que todo eso conllevaría porque son pacientes con unas comorbilidades normalmente elevadas.
Entonces, lo que haría esta analgesia pautada va a ser mejorar la movilización precoz con la fisioterapia respiratoria, que estos pacientes, por ejemplo, en una obesidad, una fisioterapia respiratoria la empezamos a las 2 horas de estar extubado y cooperaría mucho mejor en los cuidados. Todo esto, pues evidentemente, individualizarlo al tipo de cirugía, intensidad del dolor y función de la posible insuficiencia renal y hepática del paciente. Los opioides los indicamos en caso del dolor moderado severo, lo titulamos evidentemente. Los más usados, morfina, fentanilo, tramadol. Oxicodona, nosotros no tenemos experiencia de usarlos endovenosos y en la que sí que usamos es la hidromorfona. Muy puntual, usamos la hidromorfona en pacientes con cirugías de raquis, en el que, bueno, ahora luego os explicaré, pero que analgesia intradural que ponemos previa a la inducción no se ha podido hacer por la misma patología del paciente a nivel de raquis y tal, pues bueno, usamos hidromorfona. 0,4-0,6 miligramos. Teniendo muy en cuenta que tiene un efecto súper potente y que luego nos vamos a quedar a 2 velas si no cubrimos bien ese posible efecto rebote cuando se pase el efecto. Entonces, la morfina sí que la usamos súper frecuente, no en perfusión continua, sino lo vamos usando a bolus tanto para el despertar como en el posoperatorio, de 2 a 5 miligramos. El Fenta, la verdad que tampoco lo usamos en el posoperatorio inmediato, a no ser que tenga un dolor de pico agudo muy intenso, 1 microgramo kilo. Y lo que os digo, la hidromorfona tiene una altísima potencia, es útil si el paciente no tolera morfina, pero es más frecuente que usemos morfina que hidromorfona, ya os digo, que son sobre todo en pacientes de cirugía de raquis. Y luego el tramadol, pues máximo usaríamos 400 miligramos al día. Que bueno, esta es la dosis total que podríamos poner una Baxter endovenosa. El fármaco de referencia con una potencia relativa de 1 es la morfina y de ahí pues vamos jugando con el Fenta o con la hidromorfona o con el tramadol. Lo combinamos casi siempre con paracetamol, el tramadol, como bien sabéis, que a veces, bueno, pues el uso del Zaldía en un paciente que no es semicrítico es súper frecuente, pues nosotros también lo aplicamos en vía endovenosa. Y bueno, sobre todo la morfona es menos histamino-liberador que la morfina, por tanto sería de elección en el caso de cualquier paciente que no queremos histamino-liberarlo mucho y bueno, ya está. Entonces, las nuevas guías en pacientes que tienen cirugías de un elevado dolor postoperatorio se usa la morfina intratecal. Estaba totalmente apartada de las guías hasta hace 4 o 5 años que se ha vuelto a usar. De hecho, antes los pacientes que se les administraba morfina intratecal se les dejaba 24 horas en la unidad de semicríticos de forma reglada porque se tenía mucho miedo a la depresión respiratoria. Lo que estamos haciendo ahora actualmente es ajustar muy bien las dosis y todavía desde hace 3-4 años no hemos tenido ninguna depresión respiratoria importante. Bueno, sobre todo la vamos a tener en pacientes un poquito más mayores, pero bueno, no hemos tenido ningún caso. Nos da analgesia, la morfina intratecal durante 24 horas con una única dosis, lo que nos va a hacer que se reduzcan las dosis de opiáceos en todas esas 24 horas con muy poquitos efectos adversos va a tener esta morfina intratecal. La movilización precoz es súper significativo y la mejora de satisfacción del paciente. Nosotros explicamos a los cirujanos que en el caso de que ese paciente no pase por la unidad de semicríticos y se vaya arriba, que tengan en cuenta, nosotros modificamos el tratamiento y todo de arriba, pero que se lo den la analgesia pautada, la analgesia preventiva, porque a las 24 horas va a tener un pico de dolor terrible y van a pensar pues que es secundario a una complicación o lo que sea. No, es que se ha pasado la morfina intratecal durante esas 24 horas y, bueno, que estén al tanto. Lo dicho, cirugías mayor-abdominales abiertas, algunas laparoscópicas también los hacemos usar, en cirugías ortopédicas, sobre todo en cirugías de raquis, a veces hacemos nosotros la raquis con morfina
O a veces el cirujano, cuando tiene abierta la espalda, le pincha una raqui en el nivel correcto, que da igual el nivel porque tiene la morfina tiene una difusión rostral, es decir, da igual si la pinchas L5, S1 que si la pinchas L2, L3. Le pinchan la raqui con la dosis de morfina que nosotros le decimos y ya está. Y en las cirugías torácicas. Es de elección en cirugías torácicas cuando por algún motivo no se puede dejar un catéter de analgesia continua. Entonces, pues bueno, durante 24 horas le pincho una raqui lumbar con morfina y quedan perfectos. Las dosis, estos son dosis teóricas. Cirugía abdominal mayor, 200-300 microgramos, una barbaridad, ¿vale? Nosotros no hacemos usar esas dosis, vamos desde 60-50 miligramos, maximísimo hasta 150. 150 en pacientes muy jóvenes, con pocas comorbilidades, 50-60 miligramos en pacientes más añosos. Luego, ya os digo, cirugía ortopédica, no necesariamente en miembros inferiores. Nosotros para miembros inferiores no lo hacemos usar, lo hacemos más usar para cirugía de raquis. Cirugía torácica, ya os he dicho y las cesáreas. Las cesáreas lo que hacemos es combinar morfina y fentanilo con la raqui con anestésico local. Bajamos dosis de morfina o subimos dosis de fentanilo. Depende si la cesárea es una primera cesárea, va a ser mucho menos dolorosa que si es una tercera cesárea, todo de adherencias y tal. Entonces subimos dosis de morfina para que esté durante 24 horas bien. Bajamos dosis de fenta intradural y ajustamos la dosis del anestésico local que va a ser el necesario para poder hacer la cesárea sin que a la señora le duela, porque solo con una raqui con morfina no se le puede hacer la cesárea. Otro opioide que usamos súper frecuente en pacientes semicríticos y en pacientes posoperados va a ser la metadona. La metadona no tiene una difusión rostral, tiene una difusión metamérica, es decir, para que funcione esa metadona epidural va a tener que estar el catéter epidural en la zona, en la metámera que nosotros queremos que se duerma. Es decir, si tiene una cirugía torácica y le ponemos metadona lumbar, no va a hacer efecto porque no tiene difusión rostral, tiene una difusión metamérica. ¿Qué tiene de bueno la metadona? Que es poco adictiva para estos pacientes, entonces lo usamos bastante en las cesáreas. Entonces, pues bueno. La analgesia prolongada que da es de 8 horas, entonces durante las primeras 24 horas la dejamos cada 8, las siguientes, que es cuando más duele la cirugía, las siguientes 48 horas la dejamos cada 12 y al tercer día le ponemos una única dosis y retiramos catéter. Tiene un efecto antiperalgésico y con una prevención de la sensibilización central, por eso usamos un montón la metadona epidural. Tiene pocas náuseas y vómitos, súper importante en pacientes que tienen una cirugía abdominal y bueno, ya os digo, poca tolerancia y dependencia, por tanto, súper buen fármaco a usar en pacientes semicríticos. El inicio de acción es lento, en principio bueno, aquí teóricamente es lento, pero no es tan lento, o sea, en 15 minutos el paciente tiene una disminución del dolor bastante importante y la depresión respiratoria es mucho menos frecuente por no tener esa difusión rostral que va a tener la morfina intratecal. Adyuvantes que nosotros usamos en los pacientes posoperados. Tenemos la ketamina, los gabapentinoides y la dexmedeto, que en el caso de la ketamina lo usamos súper frecuente en pacientes en los que se les ha hecho una OFA, que luego lo hablamos, que son las anestesias libres de opioides. Los gabapentinoides se lo damos a los pacientes con alto riesgo en el preoperatorio, con alto riesgo de desarrollar un dolor neuropático hiperalgésico post-op. Entonces, los pacientes 2-3 días antes iniciamos gabapentina pregabalina. Si puede ser, lo mantenemos en el posoperatorio. Si puede tolerar, bueno, tolerancia hídrica rápida posoperatoria. Si no, pues se suspenden y ya está. O si lleva una sonda nasogástrica, pero normalmente ya no los mantenemos. Y la dexmedeto también lo mantenemos en el caso de los pacientes que se le haya hecho OFA, que es la analgesia libre de opioides, por su efecto analgésico central y tiene muy poca sedación ligera en el posoperatorio a las dosis que nosotros usamos.
En cuanto a las técnicas regionales que nosotros usamos, pues bueno, lo que hemos hablado, las epidurales, los bloqueos periféricos guiados por ecografía, no hablaremos de ellos, de todos los que se les puede poner catéter y o pinchazo único, y que son los catéteres perineurales, ¿vale? Fundamental ir midiendo el nivel sensitivo de esos pacientes, ¿vale? Sobre todo cuando se les deja un catéter, ¿vale? Para no pasarnos de dosis de anestésico local. Entonces, lo que nos da como beneficio el uso de las técnicas locorregionales periféricas es que disminuye mucho el consumo de opioides, los efectos secundarios de la analgesia endovenosa, no afecta a la conciencia, facilitan la movilización precoz, mejoran el confort, el sueño y la tolerancia al tratamiento, reducen las complicaciones respiratorias y digestivas y lo importante es que nosotros, si dejamos un catéter perineural, vamos a tener una analgesia continua con una mínima dosis de anestésico local y un buen control dinámico, con un muy buen control dinámico del dolor. ¿Cuáles son las técnicas que más usamos en estos pacientes posoperados? Pues vamos a usarlo el bloqueo interescalénico, supraclavicular, ¿vale? Que todo es para las grandes cirugías de hombro, aunque también se usa pues, para pacientes CMA. En este caso, si son CMA, pues no se les deja catéter. Si son ingresados, pues se les deja el catéter que se coloca por eco. Los bloqueos femorales, yo diría que es el bloqueo Princeps, el que más se usa para miembro inferior junto con el ciático. Luego el bloqueo TAP, que bueno, es el que usamos sobre todo para cirugías de ombligo para abajo. Luego hay otros, pero bueno, este es el de cintura, de ombligo para abajo, todo lo que es un Pfannenstiel o una laparotomía infraumbilical, hacemos usar el bloqueo TAP. No solemos dejar el catéter aquí porque al ser un bloqueo interfascial, el catéter es muy fácil que se salga, ¿vale? Por la presión que ejerce el anestésico local interfascial es que es facilísimo, entonces nos salen todos y nos dejamos. Y luego está el bloqueo erector de la espina. Hay gente que deja catéter, otra gente que no deja catéter, es el bloqueo fundamental que usamos para cirugías grandes de mama y para todo lo que es robótica de torácica, de cirugía torácica. Deja una analgesia de 24 horas. Es increíble cómo funciona el bloqueo, pero es verdad que después de 24 horas nos tenemos que adelantar, es decir, pues dejar una Baxter ya desde el inicio posoperatorio o bien una analgesia pautada, como hemos hablado, su paracetamol tramadol alterno con desqueto de rescate, Lonotil, bueno, dejar una analgesia preventiva porque si no el paciente tendrá un rebote de dolor, con lo que todo eso hemodinámicamente supone. Entonces, os hablo mínimamente de la OFA, que, bueno, con OFA, ¿qué se hace? Con OFA se hace bastante cirugía, que vamos a decir, la cirugía toda intestinal, ¿vale? Todo lo que son neos de colon se hacen con OFA, las obesidades se hacen con OFA, las grandes cirugías, en realidad, un Bricker, una cirugía torácica. ¿Por qué? Porque la estabilidad hemodinámica que da una OFA es brutal. Lo que pasa es que tiene una serie de efectos adversos y cuando se mantiene el postoperatorio que hay que estar al tanto. Nos evitará, por tanto, un uso de opioides en el postoperatorio inmediato, con lo que todo eso conlleva a nivel hemodinámico. ¿Qué usamos? La dexmédeto, la lido, la ketamina, el magnesio. Más o menos de magnesio usamos unos 3 gramos. 1,5 pre-op e intra-op se mantiene una perfusión que se llama, ahora no me sale, la GIMA, ¿vale? Que es como un mix que usamos según como un protocolo. Entonces esa GIMA lo que se hace es, se pone intra-op y el paciente no necesita opioides. La verdad, se bloquea toda la respuesta simpática al dolor, se bloquea la respuesta simpática y ya está. Y el paciente pues no necesitaremos opioides en el posoperatorio. Y entonces lo solemos combinar con bloqueos locorregionales. ¿Qué se hace? No solo aquí, sino en muchos sitios. Pues bueno, hay gente que dentro de esa OFA, aunque parezca una contradicción, se pone morfina intratecal. Vamos a ver, si es una OFA, le pones morfina intratecal. Bueno, es una OFA patiburrilla. Nosotros a la OFA la llamamos anestesia vegana.
¿vale? Es una anestesia vegana sin opioides. Bueno, pues hay gente que la hace vegetariana, ¿sabes? Le pone un poquito de morfina intratecal y bueno, entonces va jugando con esa perfusión. Si tú le haces una morfina intratecal antes de que empiece la cirugía, no va a necesitar ningún tipo de opioide intraop y vas a tener que tirar menos de esos adyuvantes. Bueno, depende del que la haga, pues. Entonces, esta gima, ¿cuál es lo que hacemos con ello? Pues bueno, la mantenemos en el posoperatorio al menos una hora antes. Pacientes salen, sobre todo por la dexmétodo, salen bastante sedados. Entonces, si es, por ejemplo, si es una obesidad, una gran obesidad, 160, 170, 180 kilos, pues bueno, esos pacientes hay que estar al tanto, pues bueno, porque están muy, muy dormidos, suelen ser SAOS, tal, y bueno, podemos tener algún problemilla. Hombre, si tiene algún problema, pues se la quitamos y ya está, pero el efecto no deja de hacer inmediato, por así decir, ¿vale? Hemodinámicamente los deja súper bien y súper planos, hay que subir y bajar esa gima intraop muy poquito, muy progresivo, les solemos poner una arteria para que esa medición de la tensión arterial pues sea continua y ya está. Ya os digo, y luego, bueno, lo bueno es que opioides necesitan poco, aunque no le hayas hecho la intradural, que a veces la haces para curarte en salud en grandes cirugías, muchas veces no hace falta, no se las ponemos, se despiertan con un paracetamol nolotil o un paracetamol de esqueto, se deja tramadol fuera que se le ponga antes de acabar la gima y el paciente, aunque parezca mentira, están perfectos. Sobre todo manejar el tema de hipotensión bradicardia con una monitorización seguida y bueno, vigilar con el magnesio y el alido y bueno, sobre todo evitar el dolor de rebote al suspender la hoja, al suspender esa gima que suspendemos una hora post-op. No voy a entrar en las medidas no farmacológicas, pero obvio, pues bueno, mejor, bueno, que el sueño esté controlado, sobre todo si el paciente lleva en su casa, pues dejárselo, el posicionamiento de la fisioterapia respiratoria, que nosotros en estos pacientes, a la que abren un ojo, le cascamos el drip-flow y ya está. Por la prehabilitación que se están haciendo ahora los pacientes, sobre todo a estos pacientes de grandes cirugías, se le hace a todos una prehabilitación, la fisioterapia respiratoria se les enseña preoperatoria. ¿Por qué? Porque si tú a un paciente lo has dormido, está sobado y quieres que haga bien la fisioterapia respiratoria, no la va a hacer, porque si no lo ha aprendido antes, no lo hará bien. Y bueno, la verdad que para las cirugías torácicas va súper, súper bien. En la prehabilitación hemos visto que los pacientes, su capacidad residual funcional ha mejorado mucho desde que se les enseña la fisioterapia respiratoria pre-op y bueno, por eso lo hacemos así. Entonces, en cuanto al proceso de analgesia posoperatoria, una evaluación con las escalas, importante la estrategia multimodal, una monitorización estricta, dependiendo sobre todo más o menos estricta, dependiendo de las comorbilidades, con una recuperación precoz, gracias a todas estas medidas, y con una movilización, una fisioterapia respiratoria, con un alto grado de seguridad. Por tanto, una analgesia multimodal individualizada debería ser estándar en pacientes semicríticos, con un equilibrio importante entre la eficacia y la seguridad, evitando comprometer la respiración y la estabilidad hemodinámica. Y ya os digo que la monitorización va a depender de las comorbilidades del paciente, que os voy a explicar, con menos complicaciones y con una alta mucho más rápida. Intentar que sea alta sean en esas 24 horas con respecto al control del dolor. Luego otros componentes, pues bueno, eso no lo podemos evitar. Y ya está.